Queridos estudiantes, reciban un cordial saludo. Conforme nuestro compromiso de la clase sincrónica que realizamos anteriormente, debo enviarles un objeto virtual de aprendizaje OVA o este recurso a través del cual este contenido, a través del cual ustedes van a tener la posibilidad de interactuar con el profesor una vez este video esté publicado en YouTube. Ustedes a través de los comentarios deben interactuar. Ahí vamos a poder revisar la autorregulación del aprendizaje de ustedes y a través de ese comentario, de las preguntas que haga el profesor durante el video, durante el contenido, ustedes deben contestarlas en los comentarios y ahí se verificará el aprendizaje. Ya nosotros habíamos revisado la primera parte de esta charla, sin embargo voy a hacer un recorrido por las primeras diapositivas para otra vez ambientarnos dentro de este derecho de la competencia. Entonces ya habíamos revisado que es un deber del Estado garantizar un bien jurídico que es el derecho de la libertad económica. Y a través de una regulación normativa, el Estado busca permitir que todos los partícipes que concurren a un mercado, todas esas libertades, todas esas iniciativas privadas que concurren al mercado, lo hagan de manera honesta, leal, de manera competitiva, con buena fe, que actúen dentro de esos parámetros de lealtad, honradez, libertad, iniciativa, libertad económica, libertad empresarial, que puedan ingresar todos esos partidos sin ninguna barrera al mercado. Para esto, el Estado, pues tenemos un principio constitucional, esto está donde hay un bien jurídico que se protege y es la libertad económica, la actividad económica, la iniciativa privada, las cuales la Constitución política nos dice que son libres, pero tenemos un límite. Hay libertad, pero tenemos un límite, que es actuar dentro de esa libertad económica, dentro de esa iniciativa privada, amparado en unos presupuestos de lealtad, honradez, no a través de prácticas restrictivas, prácticas anticompetitivas, no, actuar con buena fe dentro del mercado. Asimismo, tenemos, ya sabemos, esos límites del objeto lícito y la causa lícita, que también iría en detrimento de estas buenas prácticas del mercado, prácticas de las personas de competencia sana. El derecho de la competencia lo componen tres grandes áreas. El derecho de la competencia está compuesto por tres grandes áreas. Vamos por acá, vamos a ubicarnos por acá, lo menos importante. Aquí tenemos la competencia desleal, regulado por la 256 de 1996, práctica restrictiva de la libre competencia y protección al consumidor. Aquí están las fuentes, jóvenes, para que podamos profundizar en estos otros temas, porque en el curso se profundiza o el área, el contenido que vamos a revisar es la competencia desleal, la ley 256 del 96. No vamos únicamente a ubicarnos dentro de las prácticas restrictivas y dentro de la protección al consumidor. Ya habíamos dicho que estas prácticas restrictivas comprenden todas estas infracciones que son los acuerdos empresariales que hacen estas grandes empresas, grandes industrias, cuando buscan fijar precios en el mercado, cuando los precios no los establece esa dinámica de la oferta y el mercado, sino que a través de acuerdos empresariales fijan estos precios. Práctica restrictiva a la libre competencia. Tenemos los ejemplos de los gigantes de la industria de las leches,
la industria del papel higiénico, donde se han ya sancionado por estas prácticas restrictivas a muchas empresas. Asimismo, se sanciona no una posición de dominio. La posición de dominio no es lo que se sanciona. Esa posición dominante en un mercado por circunstancias de su buen desempeño, por sus buenas prácticas, de pronto usted tiene una posición de dominio en el mercado. Lo que se evita y lo que el Estado debe evitar es el abuso, y es lo que se sanciona, de esa posición de dominio. Asimismo, jóvenes, también podemos revisar que estas prácticas restrictivas a la libre competencia nos impone una obligación de también, además de la posición dominante, en evitar incurrir en actos contrarios a todas esas normas, infringir las normas de publicidad que nos trae nuestro Estatuto del Consumidor. Estos serían los tres grandes temas que regula estas normas que tenemos acá, o las que comprenden las prácticas restrictivas de la libre competencia. Y por último, antes de entrar en lo que es la competencia desleal, tenemos las prácticas al consumidor, la protección al consumidor, regulado en la ley 1480 del 2011, y resumiendo, es esta obligación que tiene tanto el productor de un bien, el distribuidor del bien, en cumplir con unos estándares de calidad del producto, idoneidad del producto, seguridad del producto y garantía del producto. Cuando adquirimos un bien, un computador, nos sale defectuoso, el ejemplo de la olla a presión u olla pitadora, como la quieran llamar, cuando la estamos cocinando cualquier alimento y se estalla. ¿Quién responde? Bueno, ahí tenemos en nuestro Estatuto del Consumidor, vamos a encontrar esos procedimientos para poder nosotros evidenciar, materializar la protección al consumidor. Ya sabemos que el consumidor es la parte débil frente a todas estas industrias que producen y distribuyen los bienes. Y lo que vamos a estudiar es la ley 256, que nos habla de nuestra, vamos a ver si la podemos quitar de acá, si la podemos quitar, ok, esto también, sí, vamos a ver, sí, también la podemos bajar. Ok, y la competencia desleal, ley 256 de 1996, es una norma especial que nos trae una parte sustancial y una parte adjetiva. Nos trae un procedimiento también, la ley esta, donde nos dice qué acciones, y en la parte sustancial nos dice cuáles son los tipos o las conductas en las que de incurrirse en ellas, que se subsuma su actuar dentro de alguna de estas conductas, estaríamos dentro de una actuar desleal dentro del derecho de la competencia. Muy bien. Por acá. Muy bien. Cuando hablamos de competencia, debemos definir la competencia. Aquí les traigo como esa disputa racional, esa riña, pero racional, no esa riña como teníamos en nuestra primera diapositiva con guantes. No esa riña, esa es la riña que debemos evitar. Es una competencia racional, donde podemos desviar clientela. ¿Cómo así, profesor? Si eso es una práctica de competencia leal. No, pero es que estoy desviando la clientela
Ese es el fin de toda persona que participa en un mercado, atraer clientela, pero atraerla, la clientela a través de unas prácticas sanas, prácticas honestas, prácticas leales, no con la artificial caída del rival. No, ya sabemos que no es un derecho absoluto la competencia económica, la libertad de empresa, la iniciativa empresarial, es un deber del Estado permitir, ellos aran el terreno, lo dejan arado. Si nos vamos a una analogía de la agricultura, el Estado ara el terreno, lo prepara, permite a través de todas estas normas que las personas que concurran en el mercado lo vayan a hacer de una forma leal, lealmente competitivos, honestamente competitivos. Muy bien, cuando vamos a revisar la ley 256, lo primero, o para revisar la competencia desleal o los actos de competencia desleal, o revisar si determinado supuesto de hecho se puede tipificar dentro de una de nuestras conductas de competencia desleal, o si más allá, si está dentro del resorte de conocimiento de la competencia desleal o es del resorte de otra disciplina. Puede ser de la protección al consumidor, puede ser de una práctica restrictiva y de pronto no se encuadra dentro de estos supuestos, presupuestos para configurar y establecer si se configura una conducta de competencia desleal. Tenemos tres presupuestos hoy. Un ámbito objetivo, pues revisamos la conducta de manera objetiva, la revisamos el ámbito subjetivo, es decir, quién realiza la conducta, y por último, dónde, el lugar. Entonces, en el ámbito objetivo, voy a traer de presente la sentencia que todos ya debieron haber leído, perdón, ni siquiera leído, porque tenemos dos sentencias que están dadas de manera escrita, el fallo está escrito, y dos sentencias que se dieron ya dentro de la oralidad, es decir, un juez dentro de una sala de audiencia dictando una sentencia. Voy a traer esa de presente. Estoy hablando de la sentencia de Disney contra Entertainment Addictive, Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia, perdón, la Universidad de Antioquia, y ticket2ticket.com, donde el juez analiza estos tres aspectos en las tres sentencias que acabo de mencionar o las que hice mención. Ya pues me referí o distinguí una, no he distinguido las otras dos, pero ya ustedes tenían como contenido para revisar tres sentencias. Dentro de esta, el juez, que no es un juez, es un delegado de la superintendencia, me disculpan ahí el error técnico, analiza y dice, ese acto que hoy estamos aquí reprochando, que se está presuntamente donde se está presuntamente incurriendo en un acto de competencia desleal, si estaba llamado a producirse o materializarse dentro del mercado. Y la respuesta del delegado es, en efecto, sí. Ese acto, que es el musical de Frozen en hielo, es un acto que estaba llamado a materializarse en el mercado. Eso se iban a vender unas entradas, iba a concurrir una clientela, un personal, y lo que hace ver, ya después se estudiará o se estudió dentro de todas las manifestaciones y las argumentaciones, las consideraciones del juez, si en realidad utilizar a Frozen era un acto de aprovechamiento de la reputación ajena de Disney, ya que es un character, o es de Disney y no es un character de ellos, no es una persona, un partícipe de ellos, sino que ya ellos tenían los derechos de autor sobre esto. Un actor de Disney.
Muy bien. Entonces, en efecto, sí, es lo primero que se revisa. Si ese acto que estamos tildando de desleal estaba llamado a producirse en el mercado. Ámbito subjetivo. Aquí ya no nos interesa si la persona es comerciante o no. No se aplica únicamente respecto de los actos de los comerciantes, se aplica a los profesionales. Toda persona que coloque, que concurra al mercado a llevar sus prestaciones o sus bienes, será una persona sujeta a cumplir con las normas del derecho de la competencia. Profesionales, artistas, intelectuales, científicos, deportistas e incluso por trabajadores de la administración pública. Es decir, todo sujeto, aquí sí podemos ser absolutos, todo sujeto, cualquiera que sea su naturaleza, que acceda al mercado a colocar sus prestaciones, queda sometido a la ley de competencia desleal. Y ámbito territorial, termina el estudio acá, y es revisar si los efectos de ese acto estaban llamados a darse en nuestro territorio, porque lo que se protege es el territorio y el mercado nacional. Si ese acto se realizó en Colombia, una publicidad engañosa o un engaño, perdón, un acto de engaño, de confusión, de descrédito, pero estaba llamado a surtir efectos en el mercado de Inglaterra, en el mercado de Londres, en el mercado de Estado de Nueva York, pues la verdad no es un acto que pueda someterse ni enjuiciarse bajo la ley 256. Tendremos que revisar cualquier otra normatividad que nos sirva o tendremos que acudir a esa legislación internacional. Entonces, este es un estudio que se debe hacer antes de, aquí podría la sentencia del juez determinar ese acto no estaba llamado a que se diera en el mercado y por consiguiente voy a declarar o a resolver una sentencia anticipada, toda vez que aquí este acto se observa que no estaba llamado a participar del mercado o lo podrá hacer más adelante. Cualquiera de estas, no, este acto no se produjo en Colombia y su efecto tampoco estaba llamado a que surtiera, se materializara, se realizara en el mercado nacional. Entonces es importante estos tres elementos porque de acá podemos nosotros hacer un sesgo frente a otras conductas que no están dentro del resorte de nuestra competencia desleal. Nos dice que la competencia desleal, y para nosotros revisar una definición de competencia desleal, sería bueno acudir al artículo 7. Muchos autores, es decir, Marcela Castro, lo define así. Únicamente lo que hace es traer el artículo 7 y definir competencia desleal y lo prohíbe a partir de el artículo 7 de nuestra ley 256 que nos habla sobre una prohibición general y nos dice que constituye competencia desleal todo acto honesto todo acto, o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales. Por eso traigo acá nuestra definición de fin concurrencial para que la revisemos. Todo acto o hecho que se produce en el mercado con fines concurrenciales. Cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte, encaminado o afecte, como objeto o como efecto, la libertad de decisión del comprador o del consumidor o del funcionamiento concurrencial del mercado. Es decir, la definición la encontramos, todo acto
o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres, a los usos, a la buena fe comercial, y cuando su actuar sea deshonesto y cuando su finalidad sea afectar, la libre concurrencia de todos los partícipes del mercado. Entonces, ¿qué es fin concurrencial? Porque es que nos dice cuando el acto será desleal todo acto o hecho que se produzca en el mercado con fines concurrenciales. Entonces, ¿qué es fin concurrencial? Cuando ese acto esté orientado a influir en la estructura del mercado, lo podemos decir. Entonces, cuando esté dado para influir en la estructura del mercado, se presume que hay un fin concurrencial cuando ese actor, ese partícipe del mercado, realice actos objetivamente idóneos para mantener una posición en el mercado o incrementar su participación en el mercado o la de un tercero. Entonces, la competencia desleal es todo ese acto, los hechos que se producen en el mercado con fin concurrencial, es decir, con el fin de afectar la estructura del mercado, mantener mi posición, incrementarla, pero cuando esto se hace a través de la mala fe, los usos deshonestos, la deslealtad, todas estas prácticas anticompetitivas que vamos a ver. Y jóvenes, otro concepto importante que se debe revisar es el de las prestaciones mercantiles, porque todos estos actos, hechos que se realizan en el mercado con fin concurrencial van orientados a afectar el establecimiento de comercio, que ya todos ustedes lo conocen, sabemos y conocemos los elementos, está llamado a afectar las prestaciones mercantiles y la actividad económica. Entonces debemos conocer cuál es esta definición de prestaciones mercantiles, y no son otros sino que esos actos y operaciones de todos los partícipes del mercado que tengan apreciación económica, susceptibles de apreciación económica. Todo ese hecho, acto de los partícipes del mercado, colocar sus bienes, sus servicios, todo lo que hagan con fines de obtener una susceptible de apreciación pecuniaria. Entonces, jóvenes, ya con este contenido, ya con estos conceptos, podemos entrar a revisar las diferentes conductas que tipifican la competencia desleal. Son estas conductas las que están en la ley 256 de 1996, que es la que vamos a revisar. Habiendo revisado nuestra definición de competencia desleal, vamos a entrar a revisar los diferentes tipos que configuran las conductas. Lo que se protege con la competencia desleal es la libertad de elección, libertad de decisión de un consumidor cuando opta por escoger un yogur, que lo tenemos aquí, Activia, lo hace consciente porque sabe qué es lo que está adquiriendo, no porque posiblemente se confundió, ha sido engañado, se están aprovechando de la reputación ajena de otro partícipe del mercado. No, está eligiendo un producto porque no está alienado, no está afectado por alguna competencia desleal que cambia su elección, que influye en su decisión al momento de hacer
su compra, de hacer su adquisición. Entonces, lo que protege es ese riesgo que hay de confundibilidad cuando vamos a elegir entre un origen empresarial y otro origen empresarial. Escogemos Activia porque sabemos que este es un producto de una empresa, viene Danone, que es la que la produce, o que escogemos Regeneri porque sabemos que proviene o es elaborado o su productor es Alpina. Lo hacemos conscientes, elegimos conscientes, no obedeciendo a una práctica de competencia desleal que algún partícipe del mercado realizó, y por eso nosotros hemos cambiado nuestra decisión, nuestra elección. Entonces se protege ese riesgo frente a la decisión cuando podemos optar frente a una empresa u otra, frente a un bien que vamos a comprar o un servicio que vamos a adquirir, y conocemos cuál es el origen de ese bien o servicio. No estamos confundidos, no estamos engañados. Vamos a iniciar nuestro estudio de los diferentes actos de competencia desleal a partir de aquí desviación de clientela. Ok, a partir de unos casos, creo que es la mejor forma de estudiar, es a partir de unos casos. Iniciamos con la primera, desviación de clientela. Y aquí hay un caso donde yo les traigo dos casos y les traigo dos reglas jurídicas. Cuando ha dicho ya la superintendencia, porque recuerden que es competente en virtud del artículo 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio, para conocer los asuntos jurisdiccionales en materia de competencia desleal, como lo son los jueces civiles del circuito en primera instancia. Estos actos de competencia desleal, artículo 20, Código General del Proceso, es decir, a prevención, la persona puede demandar estos actos de competencia desleal. Ya sabemos quiénes son competentes para conocerlo. ¿En qué consiste? Es un sistema en un sistema de libre mercado. Desviar clientela, como ya lo dije, es permitido. Desviar la clientela, de eso nace la calidad del servicio y la calidad de la competencia. Cuando hay competencia, los productos se mejoran, la calidad aumenta. Y claro que si yo estoy en un sistema de mercados, en una economía de mercado, yo lo que quiero es atraer la mayor cantidad de clientelas hacia mis prestaciones. Y eso lo consigo yo, pero no a través de maniobras desleales, realizando actos contrarios a los usos honestos de los hombres y mujeres del negocio. No, yo lo hago a través de unos actos leales de competencia, ofreciendo mejores productos, ofreciendo mejor calidad en mis productos. Una publicidad no engañosa, agresiva, donde en realidad yo, a través de unos medios permitidos, oferte mis bienes y servicios dentro de un mercado. Entonces, nuestro primer caso hace referencia a dos: Sociedad Carrefour, todos conocemos Sociedad Francesa Carrefour, contra Hipertiendas e Hipermercados Carrefour. Entonces, este es un caso interesante. Conociendo, ¿cómo dice el caso? Conociendo que la gigante francesa Carrefour iba a ingresar al mercado colombiano, Hipertiendas e Hipermercados Carrefour inició una publicidad. Primero constituye una sociedad que se denomina Hipermercados
Carrefour de Colombia Limitada. Despliega publicidad. Dentro de la publicidad incorpora el mismo logo de Carrefour. Entonces ya, después de que Carrefour iniciara sus operaciones en Colombia en 1998, hipertiendas e hipermercados continúa con las vallas, continúa manteniendo las vallas, lugares visibles donde todos los clientes podrían en cualquier momento presumir de que se trataba de pronto de un aliado de Carrefour. Y a partir de esta posibilidad, la representación de estas vallas para identificar su establecimiento de comercio también ponían el logo. ¿Y qué hizo Carrefour? Interpuso una acción preventiva, porque estos actos se prohíben cuando el acto tenga por objeto o como efecto. Es decir, que si el acto se realizó, pero no se pudo demostrar, y ustedes saben que demostrar los actos de competencia desleal requieren de un estándar probatorio muy alto, de un estándar donde deben involucrarse unos peritos, unos expertos en muchas materias para poder determinar si en realidad la clientela se desvió o no se desvió la clientela. Pero en este caso, de manera preventiva, logran sancionar a hipertiendas e hipermercados Carrefour de Colombia y se saca esta regla jurídica. Si una conducta, sin haberse perfeccionado y sin haber todavía producido sus efectos en el mercado, tiene riesgo de configurarse como un acto de competencia desleal, puede ser sancionada preventivamente. Es una condición. Si la conducta, aún sin haberse perfeccionado y sin haber todavía producido efectos, tuvo el objeto, pero no se había materializado el efecto. Y aquí vamos a verlo más adelante, que las acciones de competencia desleal son declarativas o de condena o preventivas. Aquí se previno y se dijo, señores hipertiendas e hipermercados, absténgase de continuar de publicitando con ese sello, esa enseña de ese establecimiento de comercio que únicamente lo identifica a ellos y tienen una acreditación en el mercado, están reputados, tienen una reputación en el mercado. Entonces aquí se logró, esto es una sentencia del 20 de octubre del 2005, es la sentencia, todas estas sentencias están ahí en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Segundo caso que podemos revisar, Comeva ESP-SA contra Servir y Salud EPS, hay otra regla. ¿Qué sucedió en este caso? De manera sucinta, la demandante Comeva EPS celebró un contrato con Servir S.A. Es decir, ¿cuál es el objeto? Prestar los servicios médicos a todos los clientes de Comeva. Esa era la obligación de Servir S.A. Una vez se terminó la relación contractual, que no es el objeto aquí de revisión, si cuál era o por qué se terminó, ya estaba pactado por un término de un tiempo determinado, se terminó esa relación contractual. Una vez esto sucedió, Servir publicó un comunicado, Servir S.A. publica un comunicado en el diario regional del domicilio de estos dos partícipes del mercado en la prestación de los servicios médicos. ¿Qué manifestó Servir S.A.? Que ya se había dado lugar a la terminación y le atribuyó unas causas irreales, engañosas, mentirosas a la terminación de ese contrato. Y asimismo invitó
a que todos los servicios que prestaba Comeva EPS S.A., ellos los iban a seguir prestando sin haber continuado la relación contractual. Ya ese contrato había terminado. Es decir, está aprovechándose de esa relación, de ese prestigio que tiene Comeva para servir con la prestación de servicio. Va más allá, va más allá. Sosalud, también demandada, dentro del establecimiento donde prestaba el servicio Servir S.A., colocó un stand en la entrada con la anuencia de Servir S.A., donde decían que los servicios que prestaba Comeva los iba ahora a prestar Salud EPS S.A. Es decir, que estos dos, a partir de la relación contractual que tenía Comeva EPS y Contraservir, desplegaron unas actuares que lo que consiguieron fue desviar la clientela de Comeva hacia Servir y Salud EPS. A partir de esta sentencia se erigieron unas reglas que son muy interesantes. Vamos a revisarlas, vamos a leerlas, para que se declare que un acto desleal de competencia desleal, que el acto, para que se declare que existió un acto desleal de desviación de clientela, que el demandante haya sufrido una disminución en su clientela. Eso hay que demostrarlo, por eso es que estas conductas requieren de un desahogo probatorio muy, muy, muy bueno. Aquí se deben buscar unos peritos que nos ayuden a nosotros a presentar nuestros casos. Que por un lado se haya disminuido la clientela, que haya aumentado la clientela en el mismo periodo, la existencia de un nexo causal entre esa disminución de la clientela y el aumento o el incremento del demandado, y que dichos fenómenos se hayan producido a causa de conductas contrarias a la buena fe mercantil. Si se configuran estos presupuestos, estamos frente a un acto de desviación de clientela. Entonces son unos casos interesantes donde podemos nosotros revisar la configuración de esta desviación de clientela a partir de estas dos casuísticas que nos pueden a nosotros ilustrar de mejor forma. Bueno, continuando con nuestra conducta, ahora vamos a revisar la desorganización como conducta desleal. Acá tenemos dos casos también. Se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto, miren que las dos, así no se materialice, desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles. Miren, aquí están las prestaciones mercantiles, ya sabemos que son prestaciones mercantiles, o el establecimiento ajeno. Esta conducta se dirige a causar desorden e inestabilidad en el competidor. Ejemplo, ofrecimiento de un trabajo y contratación de funcionarios de confianza o con conocimientos técnicos. Acá tenemos inicialmente Lexco contra Datacol. Estos son dos personas jurídicas que competían en el mercado distribuyendo artículos de marca Canon, copiadoras, facsímiles, todos los productos marcas Canon. Estas personas tenían la obligación, o ellos se dedicaban a eso dentro del mercado, es decir, la prestación, acudían al mercado a traer, a ofrecer productos marca Canon.
Acá demandante Lexco y demandada Datacol. Entonces, Datacol cualquier día publica en el periódico El Tiempo: se requieren personal para que trabaje en nuestro departamento de servicios, ingenieros, ejecutivos de ventas comerciales, ingenieros electrónicos y técnicos electrónicos para que participen en nuestro departamento de servicios. Una publicidad dentro del periódico El Tiempo requiriendo estos funcionarios. Ahora, Datacol al mismo tiempo contactó a gran parte de los trabajadores del Lexco prometiéndoles ascensos dentro de su empresa. Los contactaron, almorzaron con ellos, hicieron reuniones donde contactan los empleados de confianza. Se les ofrecieron halagos salariales, donde les informaban que se les iban a hacer muchos aumentos, es decir, mejorándole las condiciones laborales que tenían en Lexco S.A. Datacol contacta a todos los trabajadores o a muchos directamente. Entre 1995 y 1996, 20 de los empleados del Lexco S.A. de manera intempestiva desertan. Aquí están directivos, trabajadores del nivel directivo, del nivel técnico, personas que tienen un secreto empresarial, personas que conocen el manejo de esa actividad económica. Y todos renuncian y sistemáticamente se van hacia Datacol. Evidentemente hay un acto de desorganización. O sea, ¿cuál es la regla jurídica? Las maquinaciones reiteradas tendientes a privar un competidor de sus empleados, técnicos o de confianza configuran el acto de desleal de desorganización. No es necesario, miren qué es lo importante, que usted esté en realidad desorganizado, porque la conducta tiene como objeto, usted de pronto procuró desorganizar ese competidor suyo o logró desorganizarlo o simplemente realizó unos actos tendientes a y nunca consiguió ese efecto. Pero recuerden que la ley de competencia leal, como lo vimos en el acto de desviación de clientela, se restringe también de manera preventiva, se castiga de manera preventiva. Entonces, las maquinaciones reiteradas tendientes a privar, esta es la regla jurídica, a un competidor de sus empleados, técnicos o de confianza configuran el acto de competencia desleal de desorganización. No es necesario que se verifique que dicho competidor se encuentra en un estado de desorganización. Ese es el primero. Segundo caso, en efecto, es evidente que aquí hubo una desorganización a través de el movimiento masivo, atracción masiva de todos estos trabajadores. Si el desplegar de ellos se hubiera circunscrito a la publicidad en el periódico El Tiempo y los trabajadores se hubieran retirado de un lado hacia otro, aquí no había ningún acto de competencia desleal de desorganización. Eso está dentro de las facultades que tiene todo empresario en publicar un ofrecimiento laboral y recibir hojas de vida. Hasta ahí no hay ningún acto de competencia leal. El acto de competencia fue contactarlos directamente más adelante. Ahí se desorganizó, en efecto, la Lexco. El otro caso, jóvenes, de desorganización es un caso interesante. Es de la industria de los concentrados para animales. Animal Market Limitada contra Nestlé Purina Care de Colombia. Animal Market
ubicada en Cundinamarca, injerencia en los municipios de Chía, Sopó, Tenjo, todos esos sectores de Cundinamarca, quería ofertar dentro de sus productos purina para animales, purina para cachorros, para perros, purina para perros. Quería vender dentro de sus productos y celebraron un contrato entre Purina y Animal Market. Purina le hizo unas exigencias de cambio de fachada, adecuación, debían inclusive capacitarse frente a la atención al personal. Hubo un despliegue y una inversión de este empresario, Animal Market, para poder firmar ese contrato de suministro de elementos concentrados de Purina, de Nestlé Purina a Animal Market. Una vez desplegada toda esta publicidad, hechas todas las inversiones, adquirir vehículos, contratación de personal nuevo, cambiar la estructura de todo su establecimiento para poder cumplir con las exigencias de Nestlé Purina. Una vez realizado esto, Nestlé, de manera intempestiva, decide terminar con el contrato de suministro sin justificación alguna. Y no siendo esto suficiente, le asigna todo ese sector donde ya se había posicionado Animal Market, se lo asigna a otros distribuidores, Noga Limitada y comercializadora San Juanito S.A. ¿Qué puede hacer Animal Market frente a sus clientes? ¿Cómo responde con esas obligaciones que ya había adquirido de suministros de ese alimento para animales? Quedó, a partir de la terminación unilateral de Nestlé Purina, ese contrato, quedó ese Animal Market desorganizado en su empresa. Esta situación forzó a Animal Market a desmontar toda su organización y mirar a ver otras actividades y cómo podía reinventar a través de nuevas estrategias, cómo le podía cumplir esas obligaciones que ya había adquirido. En efecto, esto representaba más de la mitad de los ingresos de Animal Market. En otra desorganización de una empresa a partir de la terminación de un contrato de suministro. Los contratos de suministro, por su naturaleza, están llamados a perdurar en el tiempo, y más cuando se le exige a esta persona, a este nuevo empresario, a que cambie toda su estructura únicamente para llevar a cabo la venta de este producto con este nuevo aliado estratégico comercial que tenemos. Entonces, una vez ya Animal Market realizó todo este despliegue publicitario, todas estas inversiones, de manera intempestiva, le terminan el contrato, queda desorganizado porque el 50% de sus ingresos provenían de las ventas de esta comida para perros o concentrado para animales. Confusión. Jóvenes, como ya lo había dicho, este acto de competencia desleal está en el artículo 10. Nos dice que se considera desleal toda conducta que tenga como objeto, otra vez, o como efecto, todas se castigan de manera preventiva, así el acto no se haya materializado. Como objeto o como efecto, crear confusión en la actividad. Mire, aquí vuelven las tres: actividad, prestaciones mercantiles, que ya sabemos que son, o establecimiento ajeno.
En un sistema de libre competencia, los actores deben ofrecer sus bienes y servicios en el mercado de manera individual, correcta y transparente, suministrando información que permita a los consumidores identificar no la marca, porque eso es de la propiedad industrial, los conflictos o los riesgos frente a una marca y la otra. Esas violaciones al derecho marcario, no, eso no es lo que estamos nosotros acá revisando. Aquí estamos revisando es la confusión frente al origen empresarial. Si al momento de hacer mi elección yo elegí café sello rojo porque yo sabía cuál era la empresa, o escogí café sello azul, que es el caso que vamos a revisar, confundido, pensando que era de la misma empresa de Industria Colombia Café S.A. y no de Gonlo Limitada. Entonces, miremos los hechos relevantes. La demandante Industria Colombiana de Café S.A. participa en el mercado a través de su café sello rojo. Por su parte, Comercializadora Gonlo Limitada participa en la ciudad principalmente, tiene su injerencia en la ciudad de Cúcuta, participa también dentro de este mismo mercado con un café identificado como café sello azul, usando una etiqueta similar. Lo único es que es sello azul, pero la etiqueta es igual. Comercializadora Gonlo en su momento solicitó que le registraran la marca, a lo cual la superintendencia se negó. La superintendencia o la superintendencia de Industria y Comercio, a través de la división de signos distintivos, niega el registro. Dice, no se puede registrar porque pertenece a la misma clase de productos, es decir, a los cafés, y hay un riesgo de que se confundan las marcas. No lo registraron. Aduciendo que resultaba evidentemente con una confusión. Entonces, ya nosotros podemos revisar que existe una confusión directa, confusión indirecta y confusión por asociación. Entonces, existe confusión directa cuando por esa identidad en los productos creemos que tienen el mismo procedimiento empresarial, el mismo proceder, provienen del mismo empresario. Confusión directa. Confusión indirecta por ese riesgo de confundibilidad que hay entre las dos marcas. Yo las asocio y estoy determinando y puedo creer que, si bien es cierto, puedo revisar que café sello rojo y café sello azul son diferentes, creo que existe cualquier relación comercial entre ellos dos. En efecto, aquí hubo una confusión indirecta y miremos la regla jurídica que se obtuvo después de la sentencia. La confusión indirecta se predica cuando no hay claridad respecto del origen empresarial de un producto, mientras que la confusión directa se asocia con las semejanzas del producto en sí con otro diferente.
Para la concurrencia de ambos eventos es requisito indispensable que los productos compitan en el mismo mercado, compartan los canales de distribución o las formas de publicidad. Claro está. Si aquí ese café sello azul fuera respecto de no un producto como es el café, pero fuera sobre un producto, artículos de aseo, posiblemente la superintendencia lo hubiera registrado y muy seguramente no estuviéramos acá frente a un debate si existió o no existió un acto de confusión como acto desleal. Dentro deben ustedes revisar y comentar dentro del video, interactuar cuáles son las diferentes clases de confusión que existen y definirlas. Deben citar un autor para que podamos adquirir ese cumplimiento destacado. Otro acto de confusión lo encontramos acá, el segundo caso. Laboratorio Homeopático Alemán Limitada contra MF, demandante, demandado. ¿Qué sucedió? El demandado, en su establecimiento de comercio, vendía un producto denominado Biosex Forte. Este producto lo comercializaba primero, hay que hacer mención, sin ningún registro del INVIMA. Y encima, dentro de su paquete, mencionaba que el producto es producido por Laboratorios Homeopático Alemán. Entonces, estaba dentro de su publicidad, estaba confundiendo a todas las personas, todos esos compradores, todos los clientes, lo estaba confundiendo respecto de la procedencia de ese artículo. La sola manifestación de que era producido por Laboratorios Homeopático Alemán el demandante, dentro de este caso, ya lo convertía en un acto de confusión. Se logró demostrar que ese producto nunca ha sido producido por Laboratorio Homeopático Alemán. Por consiguiente, fue sancionado MF por este acto de confusión, además de otros actos adicionales. En efecto, entonces aquí hay una regla jurídica, sin perjuicio que no se haya probado que el demandado es fabricante de un producto que en su presentación contiene información que no corresponde a la realidad de su origen empresarial ni del cumplimiento de requisitos legales, el demandado es responsable por su comercialización. Entonces, si usted va a comercializar un producto, usted es responsable de esa publicidad que está incorporada. Usted no puede alegar que usted desconocía que el laboratorio homeopático era o no era el fabricante de ese producto que usted está comercializando, en este caso Biosex Forte. Entonces son dos. Esto es una sentencia del 31 de octubre del 2011, también por la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se sanciona a MF en estos actos de competencia, en este caso que lo estamos viendo de confusión, pero también fue sancionado por otros actos de competencia desleal. En este caso, la confusión. La siguiente conducta que vamos a revisar como desleal es el artículo 11 de la ley 256, lo que hace referencia al engaño. Se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto, otra vez, inducir al público en error. Nuevamente, ¿error sobre qué? ¿Engaño sobre qué? ¿Confusión sobre qué? Confusión para el tipo anterior.
sobre la actividad, prestaciones mercantiles, ya sabemos que son prestaciones mercantiles, o el establecimiento ajeno. Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas. Mencionar, hacer menciones dentro de mi publicidad incorrecta, falsa, omitir la verdadera o cualquier tipo de práctica que sea susceptible de inducir a error a las personas. Aquí tenemos dos casos. Caso número 1, Juan Pablo Montoya contra Yupi. Un caso interesante, eso fue en el 2004. ¿Cómo dice el caso? ¿Cuáles son los hechos del caso? En el 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio le concede una marca a Juan Pablo Montoya, una marca nominativa, Juan Pablo Montoya, esa es la marca. Para las clases 12, 16, 25, 28, 32 y 41 de la clasificación internacional de NISA. Otra interacción que deben hacer. ¿A qué hace referencia esta clasificación internacional de NISA? Segundo requerimiento que deben ustedes, al cual ustedes deben responder. Ya con esta marca, en junio del 2002, Productos Yupi lanza al mercado la promoción Fórmula Yupi, la cual sin autorización de Juan Pablo Montoya utiliza la marca nominativa de Juan Pablo Montoya. Los productos de Yupi los podían adquirir en cualquier supermercado. Sacaron esas tarjetas Fórmula 1, donde comprabas el Yupi y te daban las tarjetas de la Fórmula 1 con esa marca de Juan Pablo Montoya. En efecto, se estaba induciendo en error al público al comprar este Yupi pensando que era una de las preferencias de esta persona reconocida como este competidor de la Fórmula 1 y NASCAR, como es Juan Pablo Montoya. Entonces, en efecto, aquí se sancionó a Yupi por estas prácticas desleales de competencia y se sacó una regla jurídica. Los actos de engaño se configuran por el error generado en el receptor, la persona, el que va a comprar el producto, en el receptor de una comunicación que resulta de un juicio ajeno a la realidad o una distorsión en torno a la misma. Claro que había un error. No existía una alianza comercial entre Yuppies y la marca Juan Pablo Montoya, lo cual estaban creando una distorsión de la realidad frente a ese comprador, ese adquiriente de ese producto Yuppie, asumiendo que existía una alianza comercial, y por esa aceptación de este héroe de nuestra, o este competidor, este deportista, para muchos un héroe de la Fórmula 1, podía conseguir. Todos los seguidores de Juan Pablo Montoya muy seguramente iban a adquirir estos artículos marca Yupi, creyendo, inducidos a un error, porque no existía tal alianza comercial. Otro caso donde se configura el engaño es este Jambal de Colombia S.A. contra Belstar S.A. Jambal Colombia y Belstar son empresas dedicadas a la fabricación, promoción y comercialización de productos de belleza, cosmética, perfumería, maquillaje y de tocador. Compiten
Tercer requerimiento para todos. Tercera pregunta, ¿es necesario que los sujetos demandante y demandado estén en un nivel de competencia para que se pueda configurar el acto de competencia desleal, o pueden estos estar en un nivel vertical de competencia o deben ellos estar en un nivel horizontal de competencia? Es decir, deben ser ellos competidores dentro de la economía, dentro del mercado, para que se configure el acto de competencia desleal, o simplemente con que participen en el mercado. Jambal Colombia y Belstar participaban en el mercado con sus productos cosmetológicos, de belleza, de tocador, donde Belstar saca un catálogo. Ellos ambos tienen unos productos de origen francés. Belstar, dentro de sus catálogos que ofrecía al público, aparecían unas fotos mencionando Francia y París. Productos de Francia y París. Si bien es cierto que muchos de los productos que ofertaban, que ofrecían, tenían esa origen, tenían esa procedencia, no es menos cierto que algunos no la tenían. Y esto estaba generando un error frente al consumidor. Cuando compraba los productos de Belstar, estaban engañados, estaban en la distorsión real que todos sus productos provenían de Francia. Y por esto se logró demostrar que sí se estaba incurriendo en este acto desleal de engaño, porque había una potencial inducción al error a las personas. Estábamos induciendo al error a las personas, mostrándole una imagen de Francia, haciendo creer que todos los productos tenían esta procedencia. ¿Cuál es la regla jurídica que se saca de esta sentencia? Esta sentencia del 2010 también, promulgada por la Superintendencia de Industria y Comercio el 26 de diciembre del 2010. El riesgo de cuál es la regla jurídica que se puede abstraer de esta sentencia. El riesgo de error frente a aspectos objetivos del producto es el criterio determinante para establecer si se configura o no el acto desleal de engaño. Es necesario tomar en cuenta todas las circunstancias que rodean el acceso del consumidor al producto. ¿Cuál era la única forma? ¿Cuál es ese medio o criterio determinante, aspecto objetivo? La foto que hay ahí. Me están diciendo que todos estos productos son de Francia en un catálogo. Claro que hay un acto de engaño y un acto desleal donde se está configurando el engaño. El siguiente acto de competencia desleal que vamos a revisar es la conducta de descrédito. Para esto, un caso, Visuality SAS contra Gevima Limitada, ambos partícipes en el mercado de la publicidad. Ellos compiten dentro de este mercado de la publicidad. Tenemos demandante Visuality y demandado Gevima Publicidad. ¿Qué sucedió? El 10 de marzo del 2010, representante legal de Visuality, perdón, de Gevima Limitada, le envía sendos comunicados a muchos de los clientes de Visuality. Señor cliente, le estamos manifestando que el representante legal de Visuality y muchos de sus miembros de junta y muchos de sus trabajadores son personas investigadas por conductas criminales.
Son personas a las cuales el Estado los está persiguiendo a través de la persecución penal. Son personas a las cuales usted no puede confiar. Entonces, a partir de este acto que la superintendencia calificó como desleal, como un acto que desacredita tanto las prestaciones mercantiles como el establecimiento de comercio de Visuality, fue sancionado por el acto de descrédito, por haber informado, porque miren que se considera desleal la utilización y difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de verdaderas y cualquier otro tipo de prácticas que tenga como objeto o como efecto desacreditar. Miren que aquí está la permisividad de desacreditar siempre y cuando se utilicen aseveraciones no incorrectas, sino correctas, no falsas, sino veraces. Entonces, si usted utiliza información correcta, exacta y veraz, usted no está incurriendo en ningún acto de competencia desleal. Para el caso anterior, si esto hubiera sido cierto, que la persona estuviera investigada por alguno de estos noticias, por algunos de estos actos criminales, muy posiblemente no estuviéramos en una conducta de descrédito. Pero lo cierto es que ellos no participaron, ni el gerente participaba en ninguna actividad, ni estaba inmerso en ninguna investigación criminal, y por eso Gevima Publicidad fue condenado por el acto de competencia desleal de descrédito y otros. Entonces, lo importante aquí es revisar hasta dónde ese descrédito es inexacto, es incorrecto y es falso. Y a partir de esto sí constituye una conducta reprochable. De lo contrario, estamos frente a unas aseveraciones correctas, no precisas, donde no estaríamos inmersos en ninguna conducta de competencia desleal o de descrédito. Es importante aquí en el descrédito mencionar que cuando hacemos aseveraciones o manifestaciones que vayan encaminadas a traer de presente circunstancias personales, religiosas, políticas, como por ejemplo, no compren o Visuality o Gevima, todos pertenecen o hacen parte de las sectas satánicas. Eso está haciendo alusión a situaciones personales, religiosas, que en realidad se apartan de esa prestación mercantil, esa actividad económica que en realidad está realizando la persona. Diferente es cuando es un actuar delictivo o, en este caso, si usted sabe que el representante legal de alguna de las empresas que usted le está colocando en sus manos, que usted le está dando la gestión de promocionarlo, de venderlo al público, de hacerle la publicidad de sus prestaciones, y es una persona que está siendo investigada, inclusive por actos de competencia desleal o está siendo investigado por cualquier otro tipo penal, claro que sí, es un acto que atenta contra el crédito y el buen nombre de la persona. Muy bien, continuemos a ver con la comparación. Este es un caso interesante. Es un caso interesante donde toda comparación también está permitida. La comparación se permite. Las empresas pueden comparar
hay una comparación que es expresa y otra comparación que es presunta. No se dice cuál es el producto, pero se entiende, está implícita la comparación y se sabe a cuál producto es y este es el caso, una comparación implícita. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con estos gigantes de los yogures? Demandante Alpina, perdón, demandante Activia, demandante a Danone y demandado Alpina. Alpina en su publicidad, ¿qué colocó Alpina en su publicidad? Una sola frase, manifestó lo siguiente: con Regeneris de Alpina no tienes que esperar 14 días como con otros yogures. Se pudo establecer que estaba refiriéndose a otro yogur, era este Danone de Activia o Activia de Danone. Una comparación, una publicidad, nada más con esto. Con Regeneris de Alpina no tienes que esperar los 14 días como con otros yogures. Cuando nosotros vamos a comparar, si bien ya les dije que estaba permitido, pero cuando se utilizan aseveraciones o indicaciones incorrectas, es reprochable, o falsas, u omita las verdaderas, también debe hacerse sobre extremos análogos y comparables. Si yo voy a comparar, debo hacerlo dentro de estos límites. Debo utilizar aseveraciones correctas. No debo incurrir en falsedades. No debo omitir las veracidades. Y debo comparar elementos que sean comparables, que sean iguales. No elementos, y si bien aquí parecieran que estuvieran comparando dos elementos iguales, estuviéramos comparando dos elementos iguales en la comparación, un producto está con una finalidad o está llamado a una finalidad, o el que lo compra con una finalidad y el otro con una muy distinta. Entonces, no se hizo, se comparó, pero esta comparación no se hizo sobre dos productos que tuvieran la misma finalidad, pues como se observa en las pruebas antes relacionadas, la función del producto de Activia Danone es contribuir a que las personas de tránsito intestinal lento reduzcan el tiempo del mismo, mientras que el de Regeneris, la finalidad es el de aumentar las frecuencias de evacuación de heces, de deposiciones, tener más número de deposiciones, y este es contribuir al tráfico lento. Entonces se pudo evidenciar que a partir de esta comparación implícita, estábamos comparando dos productos que no son comparables, no son análogos. Uno sirve para aumentar el número de deposiciones y el otro es para regular el tránsito dentro del intestino. Entonces pareciera que sí son elementos comparables, análogos, pero se pudo evidenciar que no. No, porque tienen una finalidad distinta. ¿Y cuál fue la regla acá? Los actos de comparación pueden realizarse de manera implícita o explícita. Aquí Alpina nunca dijo como el de Danone: usted no tiene que esperar 14 días como en Danone, no, pero se pudo evidenciar que en el mercado únicamente compiten estos dos productos
frente a esos problemas que podemos tener tanto de digestión como de evacuación o deposiciones. Un caso interesante donde, y sí, la comparación está permitida, podemos comparar, pero comparemos haciendo aseveraciones correctas. De pronto aquí la aseveración era correcta, pero no se está utilizando extremos comparables o análogos. Entonces, a partir de esto se demostró y se condenó a Alpina por realizar esta comparación desleal o esta comparación de productos no análogos. Bueno, continuando, nuestro siguiente acto o conducta que vamos a revisar es el que está en el artículo 14 de la ley 256, es la imitación. Debemos iniciar diciendo que toda imitación de una marca genera riesgo de confusión frente al origen empresarial. Toda imitación de una marca, es decir, de un derecho exclusivo que tiene un empresario, un partícipe del mercado. Si yo imito esa marca, pues estaré per se dentro de una conducta, subsumido dentro de una conducta de imitación dentro de la competencia desleal. Sin embargo, cuando no existen estos derechos exclusivos, es decir, no estamos amparados bajo ningún derecho de la propiedad industrial o de los derechos de autor, no es esas conductas que nosotros realicemos frente a alguna imitación de otra prestación en el mercado, no siempre constituirá un acto de imitación. Ustedes lo observaron ya en la sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, la 006 del 2007, donde están compitiendo Confiteca y Confitecol contra Chicles Adams. Ustedes observaron que Chicles Adams, con su chicle Clarks, hizo una imitación de todos, imitó la envoltura, el pillow pack, iba de 2 pastillas, imitó también, inclusive se aprovechó, fue un parásito frente a la publicidad, ni siquiera se aprovechó, fue un parásito. Se ofrecía en los mismos lugares donde se ofrecía chicles Tumix. Y a pesar de que hubo una imitación de todas estas actividades y esta prestación mercantil, no se pudo reprochar, no se pudo sancionar a Chicles Adams por esta conducta de imitación. ¿Por qué? Porque no habían unos derechos de exclusividad frente a por parte de Confiteca frente a la utilización de esta envoltura. No había un diseño industrial de pronto registrado y por otras circunstancias que ustedes vieron, pero frente a la imitación, miren que no fue posible sancionar a Adams por imitación frente a una sistemática imitación de la prestación. Entonces, ¿qué nos dice acá la imitación? La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre salvo que estén amparadas por la ley, que quiere decir que tengan un derecho de exclusividad. Es decir, que estén amparados bajo el monopolio de una marca, estén amparados bajo el monopolio de una denominación de origen, estén amparados bajo el monopolio
Solo exclusivamente nada más lo puede explotar esa persona. No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considera desleal cuando genere confusión cerca de la procedencia empresarial. Aquí hay un hilo muy corto. ¿Cuál es el caso? Eduardoño e hijos sucesores limitada contra NBGE. Esta es una sentencia del 2005 también. Esta es de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Esto fue inclusive a casación, tuvo una revisión, un recurso extraordinario de casación. ¿Cuáles son los hechos? El demandante Eduardoño participaba y NBGE participaban en el mercado de la venta de la producción y comercialización de botes acuáticos, deportivos y de pasajeros. Uno de los productos de Eduardoño era su bote, la Sardinata. Ese era el nombre que le habían colocado a ese bote con esas especificaciones técnicas que le daba mejor navegabilidad. La hacía más apto para navegar, o por lo menos lo hacía más óptimo su navegabilidad. Entonces era un diseño que Eduardoño tenía, sin embargo no tenía unos derechos de exclusiva sobre esa utilización. Y esto es lo que en realidad le importa a la competencia desleal. No podemos, a partir de una supuesta haber incurrido supuestamente en un acto de imitación, prohibir que otros competidores también realicen y hagan y saquen estos diseños que Eduardoño no tenía la exclusividad. Entonces, en este caso, NBGE no fue sancionado porque no se pudo demostrar que hubiera un uso exclusivo de esa bote Sardinata por parte de NBGE, porque ellos también trataron y sacaron, NBGE también sacó al mercado un bote con las mismas especificaciones técnicas. Entonces nosotros no podemos, bajo el miedo de una supuesta imitación, dejarle el uso exclusivo y la explotación de esas especificaciones técnicas del bote Sardinata que no goza de ninguna exclusividad, no aplicarlo, so pena, y ahí sí le estaríamos dando un monopolio o un uso exclusivo a Eduardoño cuando en realidad ni siquiera tiene un registro frente a este diseño. Entonces acá no fue. ¿Cuál es la regla jurídica? Cuando no existen o han expirado los derechos de propiedad industrial, no es posible prohibir los actos de imitación de prestaciones mercantiles. La imitación no implica per se la confusión, como ya lo vimos en el caso de Confiteca contra Chicles Adams. Para la configuración del acto se requiere, aquí tenemos unas reglas. A, imitación sistemática. Que las prestaciones imitadas sean nuevas, es decir, no sean unas prestaciones que ya se venían, esas que están aduciendo una posible imitación, tienen que ser nuevas, no pueden ser unas prestaciones antiguas. Que recaiga sobre una pluralidad de imitaciones, no solo una, y que el supuesto sujeto pasivo se encuentre asentado en el mercado. Entonces, si no se configuran, yo creo que este es uno de las conductas de competencia desleal más difíciles de demostrar. La única forma de demostrarlo es cuando en efecto es evidente que una marca o un derecho exclusivo está siendo utilizado por otro, está imitándose por otro. Y recordemos que la competencia desleal verifica que no haya riesgo de confusión frente a las prestaciones que están en el mercado. Es decir, cuando vayamos nosotros a decidir, hacer una elección, sepamos
y tengamos la conciencia tranquila y no estemos alienados frente a la procedencia empresarial. A diferencia de esto, lo que se evidencia en una demanda de propiedad industrial, es decir, cuando demando a otra persona porque está utilizando mi marca o mi marca tiene un riesgo de confusión, de confundibilidad frente a otra, se hace un examen muy distinto al que se hace dentro de la ley de competencia desleal. Acá, cuando hay riesgo de confusión frente a una marca, se hace un estudio es gramatical, fonetical, si se escuchan las marcas similares. Asimismo, se hace un examen fonético, gramatical y visual, si las marcas tienen un riesgo de confusión. Eso no es lo que estamos nosotros revisando acá a partir de la ley de competencia desleal. Entonces, la propiedad industrial o las demandas frente a las infracciones de propiedad industrial o las demandas de los derechos marcarios revisan unos aspectos muy diferentes a lo que se revisan en el resorte o en el ámbito de la competencia desleal. Bueno, aprovechamiento de la reputación ajena, artículo 15, ley 256 de 1996. Chester Laboratories Limitada contra Cleanchester Laboratories. Un caso interesante. La demandante Cleanchester demandante Chester Laboratories y la demandada Cleanchester Laboratories. La demandante Chester Laboratories cuenta con una marca registrada Cleanchester. Cleanchester. Esta es la marca registrada de Chester Laboratories Limitada. Demandante. Para identificar uno de sus productos. El señor Pedro, que era representante legal de Chester Laboratories, renuncia. Se desvincula laboralmente de la empresa y crea un establecimiento de comercio denominado Cleanchester. Es decir, le colocó a su establecimiento de comercio, fue a la Cámara de Comercio y le colocó un nombre igual al de esa marca que ya tenía Cleanchester o Chester Laboratories Limitada. Este señor que se desvincula de la empresa y abre este establecimiento de comercio, distribuye asimismo productos similares a los de Chester Laboratories o a los de su antigua empresa donde él estaba trabajando. Y más allá, encima de esto, dicho sea de paso, el señor asegura dentro de su establecimiento de comercio que los productos que él ahora vende también provienen o proceden de Chester Laboratories Limitada. Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. También se considera desleal el empleo no autorizado de signos distintivos, ajenos o denominaciones de orígenes falsas o engañosas. Vamos a ver qué son las denominaciones de origen cuando estemos viendo propiedad industrial, aunque estén acompañadas de la indicación de la verdad, la indicación de la verdadera procedencia del producto o de las expresiones como modelo, tipo, imitación, etc. Entonces aquí se pudo demostrar que este señor Pedro, que estaba vinculado en Chester Laboratories, se ha aprovechado de la reputación que tenía su anterior empleador y está él haciendo uso, colocando un producto en el mercado, aprovechándose de la reputación que tiene otro partícipe del mercado, inclusive generando otros riesgos de imitación que ya vimos, confusión que ya vimos, engaño que ya vimos, porque le decía que provenían de la misma empresa estos productos. Entonces aquí muy posiblemente podamos
vamos a poder enjuiciar muchos actos de competencia desleal, no solo este aprovechamiento de la reputación ajena, que en efecto ahora digo, si bien es cierto, les estoy presentando una sentencia por cada acto de competencia desleal, no es menos cierto que dentro de ellas no solo se revisaron esas conductas a las cuales yo se las pongo de presente, sino que ahí también se revisaron otras conductas de competencia desleal. ¿Cuál es la regla jurídica? La explotación de la reputación ajena puede tener conductas diversas, pero el común denominador que contraríen la buena fe mercantil. Para explotar la reputación ajena se debe contar con la autorización del titular de la reputación que se va a explotar, de lo contrario se da desleal. Acá también el caso de Juan Pablo Montoya y Yupi, también hay un aprovechamiento de la reputación ajena en este caso. Muy bien, sigamos. Violación del secreto empresarial o industrial, artículo 16. Otro acto de competencia desleal, artículo 16. ¿Qué sucede acá? Ricas Achiras del Huila contra Raos Limitada. Divulgación de la violación del secreto, divulgación del secreto empresarial o industrial. La demandante Ricas Achiras del Huila está organizada para la producción de achiras. El demandante en algún momento vinculó a FOP y a YOP para la producción dentro de su establecimiento de las ricas achiras del Huila. Para la producción de achiras contrataron a 2 personas. Estas 2 personas renuncian a su vinculación laboral con los señores de Ricas Achiras del Huila y constituyen la sociedad Raos Limitada con la finalidad también de colocar en el mercado este mismo producto que es achiras, entre otros. El señor de Achiras, Huila, demanda a estas 2 personas que eran sus ex empleados y los demanda aduciendo que le había usurpado el secreto empresarial o industrial y había creado un nuevo establecimiento de comercio. Miren esta regla tan importante. Miren esta regla tan importante. Pareciera que en efecto aquí se materializa una conducta de violación del secreto, pero la pregunta es, ¿dónde está el secreto? Si las achiras, la producción de achiras o la receta de achiras no es un secreto, hace parte de una cultura gastronómica que tenemos en Colombia. La misma fórmula que utiliza Ricas Achiras del Huila es la que utilizan todas las fábricas de achiras. Aquí no hay ningún secreto que se esté violando. De pronto se pudo haber constituido alguna otra clase de conducta, pero no la estamos revisando. Pero no hay violación a ese secreto industrial o empresarial porque nunca existió ese secreto. Entonces, ¿cuál es la regla jurídica? No existe secreto empresarial para proteger cuando no se acredita la utilización de una fórmula, receta que sea confidencial. Aquí no había ninguna receta confidencial. Todos los que producen achiras utilizan la misma receta. Es decir, cuando el proceso de fabricación del producto se lleva a cabo por medios convencionales, seguido incluso por terceros, por todas las personas. Entonces aquí se pudo evidenciar, y para que
exista una violación del secreto, la regla es que debe existir un secreto. Debe existir unas personas que están restringidas frente a ese secreto, es decir, no la obligación de no violar el secreto frente a otro, frente a tercero. Y aquí se puede evidenciar que no hay un secreto que se esté divulgando, no hay una fórmula confidencial. Muy bien, sigamos. Muy bien. Ruptura contractual. Inducción a la ruptura contractual es nuestro siguiente conducta que vamos a revisar. Esto existen dos competidores, sociedad o existía solamente una sociedad, Cavarría y Compañía S.A., que se dedicaba a todas las actividades relacionadas con artes gráficas, realizaban diseños gráficos. Esta sociedad contaba con varios contratos de distribución de sus productos. Entre ellos, sus clientes estaba Creositex e Índigo. Eran uno de los clientes de Cavarría y Compañía S.A. como demandante en este caso. Cavarría y Compañía contratan al señor S.A. en 1995 y lo nombran de gerente representante legal para que desarrolle todas las funciones que tiene esa representación legal o gerente dentro de las artes gráficas. En el 2001, 6 años más tarde, el señor S.A. renuncia a Cavarría y Compañía S.A. Ofreció trabajo, no solo renunció, sino que al mismo tiempo ofreció trabajo a todos los trabajadores de Cavarría y Compañía S.A. En efecto, en los meses de junio, el mismo año que este señor salió, el gerente, en los meses de junio y agosto del 2001, varios empleados de Cavarría renunciaron a sus puestos. En septiembre del 2001, este gerente saliente de Cavarría crea una sociedad denominada Graphics Digital S.A. con los trabajadores de Cavarría S.A., muchos inclusive socios de la nueva empresa Graphics Digital S.A. Los empleados de Graphics S.A. contactaron a muchos de los clientes de Cavarría S.A. a informarle que Cavarría ya no iba a continuar en el mercado, que ya no iba a seguir prestando el servicio o colocando sus prestaciones de artes gráficas en el mercado. Llamaron a sus clientes, entre estos a Creositex e Índigo, lo que produjo que en el año 2001 Creositex rompiera ese nexo contractual que tenía con Cavarría, que era uno de sus fieles clientes, y se fue con Graphics Limitada. Asimismo, Índigo en el 2002 terminó unilateralmente el contrato con Cavarría S.A. y se pudo demostrar que ahora era cliente de Graphics Digital S.A. Entonces es evidente la inducción a la ruptura contractual. Entonces se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los deberes contractuales básicos que están contraídos por los competidores, que han contraído con los competidores. Este acto será desleal cuando tenga por objeto la expansión de un sector industrial, empresarial o vaya acompañada de engaño o la intención de eliminar un competidor. Esto último era lo que estaban intentando, eliminar a Cavarría a partir de esta nueva empresa, inclusive llamando a los proveedores, a los trabajadores, a los demás clientes
inclusive engañándolos, desacreditando. Aquí hay varias conductas. Aquí se da el descrédito, se da además de la inducción a la ruptura contractual, el engaño. Vemos inclusive la desorganización, esto Cavarría también queda desorganizado. Hay desviación de clientela, también se podría configurar acá. Entonces, inducción a la ruptura contractual. Sigamos. Violación de normas. En el 2011, nuestro caso ahora de violación de normas, en el 2011, ACN, es un señor, aquí se colocan las iniciales para pues no revelar y para que más grande. ACN, esta es una persona. Orbitel contra ACN. En el 2011, el señor ACN, sin ninguna autorización, sin ningún permiso, publicita a través de una página web y empieza a vender tarjetas para hacer llamadas de larga distancia a cualquier destino internacional sin obtener ninguna licencia ni permiso. Para prestar dicho servicio se requiere, hay que contar con unos requisitos, entre ellos una licencia, la constitución de una garantía de cumplimiento y el pago a favor del Fondo de Comunicaciones del 5% de los ingresos obtenidos. Entonces, miren todos los requisitos que se deben cumplir para poder vender estas tarjetas de larga distancia nacional e internacional. Perdón, de larga distancia internacional, a todos los destinos. Hay varias exigencias, requisitos, varias normas que hay que cumplir y se están violando. La sociedad demandante, Orbitel, prestaba el mismo servicio, pero contrario a lo que hacía este señor ACN, ellos sí tenían las licencias, constituyeron la garantía y pagaban el 5% por ese producido que estaban obteniendo, por ese incremento. Lo que no estaba haciendo, y era significativa la ventaja, esto es importante, miren, este requisito ha de ser significativa. Entonces, en efecto, este señor ACN estaba incurriendo en la violación de normas y estaba obteniendo una ventaja significativa frente a Orbitel porque no estaba incurriendo nada más con el 5, la constitución de la garantía, la licencia que no estaban teniendo, la garantía y además de eso, devolver el 5% de los ingresos era una ventaja significativa que tenía ACN frente a Orbitel, lo que enrostra una violación de norma y una práctica anticompetitiva en el mercado. Como conducta última que nos trae nuestra ley 256 en el artículo 19 es los pactos desleales de exclusividad. Para esto tenemos un caso interesante. La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Puerto de Cartagena, contra Galotrans. La Sociedad Portuaria del MAC de Cartagena, Regional de Cartagena, la demandada y demandante Galotrans, operador logístico dentro del puerto de Cartagena, dentro de la Sociedad Portuaria de Cartagena. El puerto, la sociedad portuaria, además de ser el operador del puerto, también prestaba otros servicios como arrendamiento de maquinaria dentro del puerto. Galotrans era un operador logístico dentro del puerto que también prestaba muchos de los servicios que también presta la sociedad portuaria. Esto es el arrendamiento de equipo a otros operadores o usuarios aduaneros. ¿Qué
¿Qué se alegó en esta demanda? Que Galotrans alegó en la demanda que la sociedad portuaria obligaba a que todos los prestadores del servicio dentro del puerto únicamente le podían arrendar la maquinaria a ellos y prohibía que se arrendaran la maquinaria entre los diferentes operadores aduaneros, operadores portuarios. Entonces decía que por esa violación frente o esa exigencia de no permitir que otros arrendaran los productos o arrendarle los productos a otros o arrendárselos entre ellos, esta maquinaria, se estaba realizando un pacto desleal de exclusividad. ¿Qué es el pacto desleal de exclusividad? Nos dice que es desleal pactar en los contratos y aquí está el primer rasero. Deben ser contratos de suministro. En esta demanda no se configuró el acto de competencia desleal de exclusividad. Pactos desleales de exclusividad no fue sancionado el puerto de Cartagena porque no se evidenció que existiera un contrato de suministro. Las cláusulas de exclusividad deben ser frente a un contrato de suministro, no frente a ningún otro contrato. Entonces, cuando haya cláusulas de exclusividad en los contratos de suministro y cuando éstas tengan como objeto o como efecto restringir el acceso a los competidores al mercado o monopolizar la distribución de productos o servicios. Se exceptúan las industrias licoreras porque esas sí gozan de ese monopolio de exclusividad cuando son de propiedad de los entes territoriales. Entonces aquí no se evidenció que con esa prohibición que tenía la Sociedad Portuaria de Cartagena frente a los otros operadores portuarios y la prohibición de no arrendamiento, ahí no se ve que existiera un contrato de suministro. Entonces la regla jurídica frente a esta sentencia es la siguiente. Para que se configure esta conducta es necesario que se reúnan los siguientes requisitos. A, que exista un contrato de suministro. Si no hay una cláusula de exclusividad dentro del contrato de suministro o no hay un contrato de suministro, no podemos ni siquiera poner de presente esta práctica anticompetitiva. Será del resorte de otra conducta, pero no de los pactos desleales de exclusividad frente a la ausencia de un contrato de suministro. B, que este contrato contenga una cláusula de exclusividad. Primero, que existe el contrato de suministro y que haya una cláusula de exclusividad. Y es indispensable que los anteriores requisitos tengan como objeto o como efecto, vuelve y juega, efecto y objeto, es decir, así no se hayan materializado, así se haya realizado el acto, tuve el objeto, pero no se ha presentado el efecto todavía. La restricción a las sanas prácticas competitivas o la configuración de monopolios. Aquí no sancionaron al puerto porque el contrato era de arrendamiento. Y estas son las reglas frente a los pactos desleales de exclusividad o a la tipificación de el pacto desleal de exclusividad. Muy bien, jóvenes. Por último, tenemos las acciones de competencia desleal, declarativas y de condena y preventivas o de prohibición. Estas están en nuestra ley 256, en el artículo 20, acciones. La 1, acción declarativa y de condena, y la 2, acción preventiva o de prohibición. Como ya lo vimos, en una estamos buscando, señor Yupi, por favor, señor Superintendencia, declare que Yupi, la fábrica, la empresa Yupi S.A., incurrió en actos de competencia desleal, imitación, engaño, aprovechamiento de la reputación ajena. Declare y los condene en el pago de una indemnización de perjuicios.
o preventiva y de prohibición, como la que vimos entre Carrefour e hipertiendas y supertiendas Carrefour, como vimos en esa sentencia. Bueno, jóvenes, espero haya sido de su agrado, espero que la información le vaya a ser muy útil. Ya saben, hagan la interacción en los videos que va a quedar publicado en la plataforma. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.